Bien, vamos a iniciar este seminario llamado Conexiones Perdidas, un seminario sobre la búsqueda que no conocemos, lleva por subtítulo. La intención es que podamos reflexionar sobre aquello, primero que nada, aquello que hace a un ser humano humano. Si bien este ha sido un tópico de otros seminarios, cuando hablamos, y voy a hacer una síntesis de la importancia de la conexión, resumida por la idea del padre de la neurociencia moderna llamado Antonio Damasio, en su libro El error de Descartes, Error. Allí habla sobre el hecho de cómo las conexiones que tenemos los humanos con nosotros mismos son generadas por conexiones que recibimos de nuestro entorno. Y cuando digo el entorno, esto comienza desde el vientre materno, como menciona Eduardo Ponset, difusor de ciencia, ya fallecido. Y esto es sumamente importante en términos de una investigación neurológica de cómo el propio acceso a nosotros mismos de manera neuronal, sináptica, neuroquímica, tiene que ver con las conexiones como embrión, vamos a decir, feto o bebé en general ya nacido, en todos estos años donde la conexión o el acceso a uno mismo tiene que ver con la conexión o el lugar o entorno en el cual uno se sienta seguro. Si bien el psicoanálisis hace prácticamente más de 100 años habría dicho que las fases psicológicas infantiles pasan por un proceso gradual y que esta conexión y binomio padre-madre, complejo de castración, eh, complejo de Edipo, Electra, hay algo muy importante que cabe resaltar acá. El hecho que la conexión humana es sumamente importante y que no vamos a entrar en detalle, como se ha hablado en otros seminarios, sobre el hecho que el proceso evolutivo del cerebro en la especie humana a lo largo de literalmente millones de años, como Homo erectus, como Pithecanthropus, ¿verdad? Y eventualmente como Cromañón, hemos pasado por un proceso donde la única manera de sobrevivir biológicamente en la cadena alimenticia del reino animal ha sido por la capacidad asociativa humana, pero no nada más la capacidad asociativa, sino fundamentalmente la capacidad de comunicarnos. Lo relevante de la comunicación humana es que la comunicación humana expresa emociones. Y algo relevante en términos de expresar emociones, como dice el neurocientífico Richard Davidson de la Universidad de Madison en Wisconsin, dice, no tenemos un área para las emociones y otra para el lenguaje, en donde se establecen las emociones, se establece el lenguaje, es decir, no existe un área del lenguaje donde veas la silla y ya, un árbol y ya, la palabra madre y ya, sino todo lo que articulamos en términos simbólico-lingüísticos lleva una carga emocional. ¿Por qué? Muy simple. No nacimos con un lenguaje precargado. Fuimos designados humanos, como planteaba el psicoanalista Jacques Lacan. Somos designados humanos en
más de una forma. Somos designados porque se nos inserta en una cultura, pero también somos designados humanos en términos de conexión. Y esto es sumamente importante. La designación humana se plantea en términos de un lenguaje. Y esto es algo que vamos a ir complejizando, pero por ahora, lenguaje, vamos a llamarle lo simbólico. Va de la mano de emoción, pertenencia, la experiencia. Así que tenemos la importante conexión del ser humano por medio de una designación, por medio de una afirmación. ¿Cuál es esa afirmación? Tú eres un ser humano. ¿Y qué significa ser un ser humano? Lo que significa ser un ser humano para un humano, muy fácil, pertenecer. ¿Cómo perteneces? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a una computadora la puedes precargar o cargar muchos idiomas, lenguajes, vamos a decir, Linux o Mac o Macintosh, o ahora el lenguaje, me parece, es Mojave, o el sistema de PC, o puedes cargar otros lenguajes en la computadora. Y puedes ya darle la personalidad a una computadora y decir, esto es una Mac. Bueno, ese es un retiro. Y este es otro curso que vamos a tener en noviembre, Vidas Ansiosas, antes de irnos para la fiesta navideña. Entonces, Vidas Ansiosas es el siguiente seminario, y es como dicen en una frase, en un meme budista, que si ya te sientes iluminado, ve y pasa unas semanas con tu familia. Bueno, como quiera que fuera. Pero bueno, volvamos al tema. Lo interesante es que tú puedes designar, esto es una Mac, aquello es una computadora Linux o Linux, como decimos en español, o aquello es una PC. Y la PC y la Linux o la Mac adquiere una identidad a partir del lenguaje preestructurado y preestablecido, de tal manera que tú puedes tener una computadora que no va a tener una identidad consciente de sí misma, self-awareness. No va a tener lo que llaman los neurocientíficos y neurofenomenólogos como Varela, no va a tener apercepción. ¿Qué es apercepción en castellano? Palabra horrible, apercepción, nadie sabe ni yo qué significa bien. Significa self-awareness, estar consciente de ti mismo. Una computadora no tiene esa percepción. La diferencia entre una computadora y otra, llamémoslo en términos de RAM, memoria, procesador,
Pero aquí lo interesante es como dice el neurocientífico Anil Seth de la Universidad de Sussex. No necesitamos ser inteligentes para sufrir, pero por lo menos necesitamos estar vivos para sufrir. Dice en su conferencia de TED Talks, Anil Seth, S-E-T-H. We don't need to be intelligent to suffer, but probably we need to be alive. Dicho esto, este lenguaje humano es un lenguaje en el cual la estructura fundamental del humano es estar conectado. Y esta conexión es sumamente importante y la conexión se remonta a millones de años de evolución prehumanos, Pithecanthropus, ¿verdad? Homo erectus. ¿Por qué? Porque la asociación de un proto-prehumano tan desvalido, tan vulnerable, le vincula la habilidad, y esto es muy importante, la habilidad de tener una emoción de pertenencia. Traducción. El ser humano o el proto-humano no tenía un gran lenguaje estudiado por arqueólogos, antropólogos, estudiado por aquello que llaman arqueólogos de DNA, como discutimos en otros seminarios, el ser humano, Cromañón-sapiens, como le llama Harari, el ser humano solo creó un lenguaje en los últimos de 80 a 70,000 años, lo suficientemente complejo, llamado revolución cognitiva. ¿Qué es la revolución cognitiva del sapiens? Dicho de una forma simple, es la habilidad de abstraer su pensamiento y, como dice Harari, la habilidad del ser humano para hablar de cosas que no existen. Y lo peor es que se las cree, ¿no? No, mira, es que si tú le sobas a este árbol, te embarazas en 2 semanas y ahí está la gente tallándome, ¿no? No, fíjate que esa persona te vio mal. Sí, es cierto. Me están tomando el pelo. Eso en términos de un estudio histórico muy formal, estudiando al humano Cromañón sapiens, es decir, nuestras réplicas genómicas, no neandertales, no floresiensis, no denisovans, que son como primos genéticos, no cromañones. En un estudio muy formal, el ser humano se comenzó a representar a sí mismo apenas hace 50,000 años, en cuevas en Sudáfrica. Empezó a hacer figuras religiosas, una de hace 35,000 años, un cuerpo humano con una cabeza de león. Eso está en una fotografía en el libro de Sapiens, en inglés, en la edición inglesa. Entonces ya se empieza a representar el humano en murales, plasmar su mano y dibujar o labrarla. Ya empiezas a tener una conciencia exteriorizada de ti, porque ese es el pensamiento abstracto. No voy a profundizar más al respecto, porque creo que ya hemos tocado esto con suficiente
tiempo, pero creo que queda clara esta parte. La habilidad en donde el humano comenzó a crear una construcción que le llaman en la antropología el ritos, el mitos y el nacimiento del logos o la palabra. Mito, la construcción de tu existencia fuera de tu existencia, tal como preguntarse de dónde vengo. El telos, que es ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué hago el presente si no tengo una noción de futuro? Entonces, todo esto, puro, fregado cuento. Unos dicen, no, es que mira, venimos a honrar a este Dios, ¿no? Y otros venimos de ese grano que nos da de comer, en realidad es lo que nos creó. No, mire, usted viene del huevo cósmico. No, mire, usted viene de tortugas sostenidas por elefantes. Y usted viene de, pues un día dijo el Señor, ¿verdad? Que se haga la luz. Y cuando habló, según el Evangelio de San Juan, bueno, pues entonces nació el Logos, nació la palabra, él dijo y se creó. Y es ahí donde tienen que decir te alabamos, mames. Pero bueno, es esa construcción ficticia de la realidad donde creemos en cosas que no existen, construidas por el propio lenguaje, resultado de la abstracción. Ya no voy a profundizar en ello. Lo que sí quiero profundizar es el precursor de esto. Y el precursor de esto es que tenemos una enorme cantidad de homínidos, de protohumanos, de organizaciones en pandillas de protohumanos como el Homo erectus, Pithecanthropus, Afarensis, todo tipo de pandillas prehumanas que también se juntaban en tribus, que tenían un lenguaje muy limitado, que tal como el Neandertal también sufrió una revolución cognitiva, pero no tan poderosa como el Cromañón. El Neandertal o Heidelbergensis, porque se le encontró estaban excavando en unas minas en Heidelberg, en Alemania, y bueno, se encontraron neandertales y luego otros en Rumanía y luego otros en Irak. Bueno, ya no sabían cómo llamarles, entonces neandertales. También tenían un lenguaje, también creían en la otra vida. ¿Por qué? Porque los neandertales también tenían funerales, inhumaciones de sus pares de la tribu y les hacían, dejaban flores o caracoles o hacían una especie de postura mortuoria. Entonces ya había una idea de el futuro, de la otra vida, aunque al parecer su vista era más pobre que la del Sapiens Cromañón, nosotros, y al parecer su lenguaje, aunque era complejo, no llegó a ser tan complejo. Pero lo que compartimos todos estos prehumanos, protohumanos, pre-sapiens, como nos llamamos en teoría, es el lenguaje biológico. Y el lenguaje biológico es un lenguaje de pertenencia emocional que compartimos desde prácticamente todos los vertebrados, aves y mamíferos incluidos, que es la pertenencia emocional. El Dalai Lama lo menciona en ocasiones, sin él estar muy familiarizado, no entra en estudios
formales académicos occidentales, pero todo el tiempo está dialogando, por ejemplo, en el Mind and Life Institute, en congresos internacionales con biólogos, científicos, y despliega mucho interés. Él, con base en estas discusiones, menciona cómo está demostrado que aves incluso, cuando son abandonados por, vamos a llamarles los padres, para no usar tecnicismos, la madre pájara o el padre pájaro, ¿verdad? Cuando son abandonados se empiezan a dejar morir, su sistema nervioso autónomo empieza a cerrar. ¿Y qué es lo que hace? Deja de producir calor, muy importante, de por sí no tienen mucho calor, por eso les tiene que calentar, y dejan de producir leucocitos, dejan de producir glóbulos blancos, white cells, células, bueno, glóbulos le llamamos en español. En términos del sistema inmunológico, se infectan, se esclerotizan. Pájaros. No se digan monos, que vergonzosamente, tengo que decir, aunque es controversial, toda la experimentación con monos, ratas, aves que hacemos o hemos y seguimos haciendo los humanos en laboratorios, prueban cosas como ese famoso experimento de los años 50 citado por John Barrick, psicólogo de Yale, donde separan un pequeño mono, un monito de su madre, y la ponen con una madre de alambre. Pero ahí está el alimento. Y luego ponen a ese monito, no hay una madre real en este experimento, pero ponen una madre de trapo más cálida y con una apariencia más agradable que uno de alambre. Entonces el monito va y toma la leche de la madre de alambre y luego regresa a abrazarse de la madre de trapo. Vertebrados, pero vamos un poco más allá, además de mamíferos, vamos a decir monos, que somos. De ahí que Ranulfo Romo de la UNAM, neurobiólogo, experimente con orangutanes y monos rhesus, que en términos de la memoria en el cerebro, pero ese es otro tema, lo importante es que la biología que nos fue construyendo a lo largo del tiempo fue una para crear conexión a la madre y por otro lado crear una emoción de pertenencia. De tal manera que hemos descubierto, como si hubiera participado, pero estoy hablando como especie humana, hemos descubierto que existen neuronas en el pericardio, en el corazón, en las afueras del corazón, y neuronas en el mesenterio, en el área del estómago, que no nada más reciben, dan más órdenes al cerebro que las que reciben del mismo, y que por otro lado, documenta Gabor Maté, estas neuronas, bueno, dice Dan Siegel, heart brain y stomach brain. El corazón, el cerebro del corazón y el cerebro del estómago, por el hecho que son neuronas, no son células, son neuronas que generan sentimientos. Así que cuando hemos tenido el corazón roto, puede ser el corazón rompido, pero bueno, se te rompe por ignorante, pero si tenemos el corazón roto, una gran decepción, uno siente que se suma el pecho, uno siente realmente que le duele el corazón. De allí toda esta construcción cultural del corazón, el amor, todo esto. Pero hay una base. Y en términos del estómago, es muy interesante cómo se dice gut feeling,
sensación de tripa, cómo me cae en el estómago. Y algo muy interesante es la importancia que hoy en día se le da a la intuición. ¿Por qué? Porque no es explicable de otra manera cómo un niño que no desarrolla todavía circuitos de memoria para retenerla a las 3 semanas de haber nacido, al año de haber nacido o previo a nacer, cómo puede tener desconexiones muy importantes en términos afectivos, que hoy en día se le puede llamar de muchas formas, trastornos de apego, attachment disorders, luego le pueden llamar trastornos de deficiencia de amor propio. Digo, siempre le buscan, eres un deprimido cualquiera, pero ahora ya te usan los términos, ¿no? Muy sofisticados. Ya eres un impresentable inhibido, pero ya te dicen self-love deficit disorder, ¿no? Presentable, si le llaman, ¿cierto? ¿No? Bueno, ¿cómo es posible que se encuentre deprimida tu madre o un problema relacional o social o un conflicto y tú tengas esa ansiedad en el vientre materno? Y está ampliamente estudiado cómo esto ocurre. Bueno, ¿desde dónde ocurre? Bueno, si todavía creemos en Darwin, ¿verdad? Ocurre, vamos a decir, desde que éramos aves. Ocurre desde que éramos monos. Ocurre desde que éramos protohumanos, pero en la experiencia homínida se exacerbó. ¿Por qué? Por el hecho que no importa que el Pithecanthropus actuara de manera similar en muchos aspectos a los chimpancés, está comprobadísimo que hace 6 millones de años teníamos una abuela chimpancé. Digo, de pronto nos sentimos muy guapos o muy sofisticados, pero hubo 2 hermanas. Una se volvió Sara García, ¿no? De estas chimpancés. Y la otra se quedó siendo la madre de todos los chimpancés. No lo digo en broma, digo, Sara García o Chabelo, no, ¿verdad? Pero sí ciertamente está comprobado que eran 2 hermanas. Bueno, para el que le quedaba duda sobre la permanencia. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque la asociación homínida es muy importante para defenderse, cazar, donde se ha estudiado comportamientos de monos, donde se exhiben papeles biológicos muy interesantes como macho, hembra, alfa, como cortesanos dentro de una comunidad de monos, cortesanos en términos de aquellos que reciben el alimento de estos líderes, ¿verdad? Y que al mismo tiempo defienden al líder contra otros contendientes. Y que hay casos incluso como pues así se decía en el documental, como una especie de prostitución para recibir más alimentos y estar en la escala jerárquica dentro de monos, colonias de monos. Así que desde lo prehumano, vamos a llamarlo así, hay una enorme adherencia, una enorme necesidad de pertenencia, una enorme necesidad de alimento, de territorio, de
parejas reproductivas o candidatas, candidatos reproductivos. Las aves hacen bailes sofisticados para atraer a la hembra en algunas especies, ¿verdad? Monos también desarrollan colores, físicamente músculos, una especie de manzana en el trasero roja, ¿verdad? De ahí salió el cuento de Blancanieves. Pero para atraer a la hembra, de allí también otros mamíferos, ya en el lado de los felinos. Si un león joven vence al león viejo, este mata a todos los cachorros de las leonas para volver a preñarlas y ser un líder con una afiliación, vamos a decir, hormonal, genética, pero también hormonal. No estoy siendo repetitivo, en términos también de segregación de hormonas, de olor, de territorio. Y a donde quiero llegar es que esta necesidad de pertenencia vertebrada, aves, homínidos particularmente, o protohumanos, es una sumamente importante que todavía no terminamos de comprender. Y no terminamos de comprender porque el sistema límbico estaba perfectamente funcionando hace 250,000 años en términos humanos, ¿verdad? Algunos argumentan 200,000, otros 150,000, otros 120,000 años, pero el sistema límbico, que es el llamado cerebro emocional, es el que regula gran parte de nuestros comportamientos. La última evolución, y no voy a entrar en detalles porque ya lo argumentamos en el seminario anterior, sobre el último aspecto evolutivo del cerebro, que fue el neocórtex órbito prefrontal, que es nuestros lóbulos prefrontales. Se le llama córtex porque parece una corteza de árbol, pero la última evolución de ese neocórtex fue hace 80,000 años en términos de la capacidad de crear un mundo que no existe en nuestra mente, y esto se le llama de una manera simple, y espero que todavía me sigan, la representación de uno fuera de uno. Vamos a llamarle nada más representación. Donde ya eres capaz de imaginarte fuera de ti mismo y sentirte la persona más fea, más guapa, más atractiva, más obesa, más inútil, incapaz, etcétera. Porque eso es en términos de representación, y como sabemos, los animales que somos, los animales tienen perfectamente estudiado el fenómeno de los celos. Celos desde la perspectiva, celos de territorio, celos de pareja, celos de hormonas, celos de descendencia, celos de alimento, pero no envidia. No se tiene envidia en términos de que el chihuahueño odie a el afgano por las piernas tan largas y musculosas que tiene. Es más, hasta se desubican los chihuahueños, ¿no? De pronto empiezan de bravucones con, qué sé yo, perros más grandes. No tienen como esa capacidad. Bueno, también hay que entender el tamaño de ese cerebro.
pero bueno, es producto nacional. Entonces no opinamos al respecto. El asunto es que el chihuahueño no se representa afuera como él o lo más importante y de pronto ve que le humilla los ojos del bulldog, porque son lindos, profundos, o unos cachetes muy ah, agradables, o lo que fuere. No hay esa representación afuera, sino sí hay una competencia y sobrevivencia biológica. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sin entrar ahora en la representación de uno mismo, tenemos una necesidad de pertenencia desde el vientre materno. Es más, los huevecillos de un ave no se logran madurar, empollar, si no está la madre ave allí empollándolos. Una vez que rompen el cascarón, si no nada más no hay alimento, pero si no está el calor de su vientre, de sus plumas, de su estómago, allí encima, también no hay sobrevivencia. Entonces también hay una muy importante necesidad de estar conectados a algo. Esto eventualmente lo estudió Melanie Klein de manera más intuitiva como pecho bueno y pecho malo. Cuando no se tiene el pecho bueno, que es ese universo, que es la madre, que te da el pecho bueno, que te dice bienvenido a la vida, aquí está, como se dice metafóricamente, la leche y la miel de la existencia. Si no está, generas la envidia. Y la envidia es el pecho malo. La envidia es, a mí no me tocó lo que tú sí tienes. Yo no tengo lo que otros recibieron y lo debo de tomar, pero ese es un tema que vamos a desarrollar y que, en mi opinión, supera a Melanie Klein. Pero cuando recibes toda esta bondad del universo, naturalmente tus circuitos neuronales se conectan. Ese es el punto y esa es la idea con la que cierro esta idea. Bueno. Vamos a entrar en un proceso de complejidad. Y es un proceso más complejo porque este cerebro animal con necesidad de conexión, con una emoción de pertenencia, es el sistema límbico, el cerebro emocional que compartimos con los animales. Y que es tan importante y que influencia tanto nuestra biología porque el tallo cerebral, traducción, cuando se siente totalmente abandonado ese polluelo, desconecta su corazón, desconecta su sistema inmunológico, desconecta su estómago, su capacidad de alimentarse. Y este tallo cerebral, lo biológico, lo que es biológico también es el sistema límbico, pero lo biológico en términos del sistema nervioso autónomo, lo que regula sin pensar toda nuestra biología, está estrechamente conectada a las emociones con los animales y eso lo sabemos. La agresión en los animales, los celos en los animales, el enojo en los animales, podemos hacer enojar abejas, avispas, hormigas. Hay un documental sobre la lucha de hormigas rojas contra hormigas negras. Se pelean violentamente y luego hay una hora en la que ya no pelean y están una a un lado de la otra recogiendo sus
muertos y además se retiran para alimentarse y otra vez se preparan para pelear. Sí, pero son instintos, de acuerdo, si tú lo quieres llamar así, pero hay emociones. Hay emociones muy particulares, donde incluso los animales utilizan emociones como hacerse el muerto, ¿verdad? Una respuesta del sistema límbico. De ahí que le llamen el flight, escapar, fight, pelear, freeze, congelarse, paralizarse. Que eso es lo que la amígdala genera en términos de esas respuestas. Y lo vemos en todos los animales. Las arañas se hacen las muertas y de pronto leí hace poco que un venado, me sorprenden, no leo sobre cosas de matar animales, no me agrada mucho. Pero acaban de abrir la temporada de cacería en los Estados Unidos y se matan 500,000 de venados. Ojalá tenga el dato mal, pero se me hace mucho. Pero bueno, muchos venados se matan y hubo un venado que aparentemente se hizo el muerto y cuando llegó el cazador a buscarlo se levantó y lo cornó de tal manera que murió en el hospital eventualmente ese cazador. Pues bueno, es una noticia de ayer, la pueden buscar en redes. No hay cámara, no hay video si están buscando, pero es un reporte. En fin. Fight, flight, fight or freeze, huir, pelear, congelarse, incluso volverte señuelo. Los pulpos también hacen cambios muy importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro sistema límbico, el sistema emocional, es lo que regula el comportamiento animal, incluido el humano. Las emociones en gran medida controlan a las necesidades del cuerpo y las necesidades del cuerpo en gran medida controlan nuestras emociones como animales. Ejemplo, tienes hambre, te pones de malas. Ejemplo, de pronto te ama tu perrito, le dices sit y se sienta, le dices no y deja de hacer lo que está haciendo, pero pasa la perrita en celo y no te escucha, le gritas, lo agarras, te gruñe y te quiere morder. ¿Por qué? Porque te está diciendo, acá hay algo más importante que la comida, más importante que la pertenencia, que el territorio, que bueno, es la reproducción. Y viene incluso una pelea, una respuesta de pelea. De pronto el perrito deja de comer por semanas, qué sé yo, está buscando, aunque sea un besito de la vecina. Digo, algo tiene que tocar entre 12 perros o 15 que hay allí. Y como dice John Bark, estos sistemas no fueron reemplazados por la gran inteligencia humana de la corteza órbito prefrontal. No fue reemplazada. Es más, Freud, con su gran lugar como padre de la psicología moderna, ¿verdad? Antes eran más los filósofos, especulaban, Hume, Locke, Berkeley, pero este padre de la psicología, Freud, notaba algo muy importante respecto a nuestra gran capacidad de representarnos. Yo soy tal persona. Yo quiero esto porque mi razón me lo pide. Era el inconsciente que estaba predominantemente en control de la persona que lo que decía su razón.
lo que decía su lógica, su profunda inteligencia. Y aunque él le dio bases como perversas, Jung le dio cualidades místicas, fascinante, ciertamente fascinante, cuando de pronto uno lee partes de Jung. Hay un libro que se llama Budismo y Psicología Jungiana, muy interesante. Luego les puedo enviar el dato, o se los traigo la próxima semana. En algún momento lo recomendamos y lo trajimos aquí a la librería. Este inconsciente místico o este inconsciente perverso o este nuevo inconsciente de John Bargh es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que se define en términos de el llamado nuevo inconsciente es que el inconsciente está en control de nuestras vidas. Eso lo vemos en psicología budista, en tercer módulo. El inconsciente está en control de nuestras vidas y eso está bien. Gran parte de nuestras decisiones se toman en el inconsciente. No es la razón que creemos tener para estar enamorados, es el inconsciente. No es lo que haces todos los fregados días que crees que es importante, porque es importante según tu justificación teórica o racional, sino es tu inconsciente. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tan sabio y qué tan experto es el inconsciente? ¿Qué tan sabio, qué tan experto? ¿Y por qué el inconsciente que aquí vamos a trabajar, no ignorando el tallo cerebral, que es nuestro cerebro animal predominantemente, es el que regula absolutamente todas nuestras funciones fisiológicas, existenciales, vitales, que es muy importante, incluso nos puede influenciar? Pero ¿por qué este sistema emocional es un sistema basado en las conexiones que no pasa por nuestra inteligencia o algo tan fácil como descargar un lenguaje en una computadora, un Linux, un Mac, un PC o qué sé yo, descargar un curso de finlandés o vasco o húngaro o tibetano? ¿Por qué ese lenguaje de la cultura, pórtese bien, déjese ahí, haga esto, como mencionamos en términos de Simone de Beauvoir la semana pasada, en el seminario pasado? Porque hay una cultura invisible que nos restringe, que está hecha en mala fe, porque no vemos esos muros invisibles. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una raíz prehumana, biológica, de la cual su sistema nervioso autónomo, para mantenerse y sobrevivir,
fundamentado en células eucariotas, eventualmente dio lugar a la posibilidad de generar emociones. Y estas emociones que exhiben incluso microorganismos, agresión, reproducción, incluso pequeños, mi tema favorito, los ácaros, ¿verdad? Exhiben también comportamientos emocionales. ¿Por qué? Porque ese es un sistema el cual se cerciora que mantenemos vivo o viva a la especie, reproduciéndonos, comiendo, huyendo del frío, huyendo de los depredadores, persiguiendo a el alimento, ¿de acuerdo? Y esto, donde vemos que animales aprenden cosas, ciertos aprendizajes, ¿no? En ocasiones, monos pueden enseñar a sus crías a sacar termitas de un hoyo, bien hormigas de un hormiguero con una paja, ¿verdad? Una varita y se las comen. Comportamientos aprendidos, pero no hay algo más allá de un control. Lo importante es nuestra conexión biológica por un lado, pero fundamentalmente límbica, nuestra conexión biológica que precede al ser humano. Y esto es tan importante porque, se los voy a poner un tema un poquito más vivo. Ahora que está de moda José José. ¿Han sentido morirse cuando una relación significativa cambia? Bueno, aquí son venerables budistas, ¿no? Ya no tienen emociones, son parte de del mobiliario aquí. Ah, no es cierto, sí. ¿Por qué? Racionalmente, volviendo a José José, buscaré a quien me dé de beber y ya me salí de tu jaula y me voy a ir a otra, ¿no? Bueno, ya encontré a alguien que sí me da el piste. Bueno, soy un poco malo para las canciones, pero, y no me pidan que cante, digo, de por sí vienen pocos, ¿verdad? Y los que se conecten están cabeceando, pero bueno, sí nos sentimos morir. ¿Por qué sientes que te mueres irracionalmente? Tienes tu refrigerador, tu heladera, como le llaman en otros lados, tienes tu actividad del día a día, tienes otros vínculos que de pronto pudieras decir, bueno, pero pues, tengo perro que me ladre, ¿no? Gato que me maulle y de pronto el canario pues también canta en la mañana. ¿Por qué? Porque se ve amenazada nuestra sobrevivencia como especie, nuestra cultura emocional. Y la cultura emocional, y eso es lo interesante de la epigenética, epigenética, entendida fácilmente como la activación o inhibición de genes con base en su entorno o su cultura. Repito, inhibición o activación de genes con base en la cultura, entorno en que se encuentren. ¿Por qué le llamo cultura? Porque estoy hablando de las culturas de un plato de Petri.
Eso se llama cultura, ¿no? De pronto ahí tenías tus lactobacilos, ¿no? Mira la cultura y vamos, estamos haciendo yogur sin pagar impuestos. Bueno, ¿no? Entonces se llama cultura también. Y así existimos biológicamente de una célula, no son dos, es una célula, un óvulo fecundado, es una sola célula, se hacen 50,000 millones de billones. Le llaman trillion en inglés. Trillion cells. Es lo que llamamos nosotros billones en castellano, pero bueno, sí es un tema un poco más paralelo. Pero con base en la cultura, el entorno, una célula se va a especializar. Se va a volver tejido, uñas, cabello, se va a volver sangre, se va a volver glóbulos blancos, se va a volver osteoplastos, es decir, células para huesos. Y la base de la epigenética es que el entorno eminentemente biológico necesita una emoción. Necesitas saber emotivamente qué fregados está pasando afuera cuando, ejemplo, hay poco alimento y tienes que generar o sacar colmillos para conseguir ese alimento. Y es muy interesante porque con base en la idea epigenética hay una muy buena posibilidad de entender la evolución. Se mueren todos los que tienen pocos dientes, pero habrá uno un poco más dientón que de pronto sobrevive. Entonces su reproducción se vuelve más exitosa porque, bueno, consigue más alimento y, en fin. Esto es sumamente interesante porque con base en la experiencia, tú le estás diciendo a tu cultura genética, tu cultura de genes, no estoy hablando de magia aquí, le estás diciendo, mire usted, desarrolle colmillos, saque las uñas. Toda esta idea de raza humana que está completamente rebasada, porque sabemos que venimos de África, ¿por qué hay alguien completamente pálido, rosado? En fin, el tema blanco y negro es también un poquito por allí cuestionable, pero ¿por qué alguien tiene ojos más rasgados? ¿Y por qué alguien de pronto tiene un cabello más rizado? Y otro tiene un cabello más lacio? Y otro tiene una nariz más hundida y otra más protuberante. Bueno, sabemos, no es una especulación, sabemos que son adaptaciones al clima, al agua, al entorno y a la cultura emocional en la que son sometidos los humanos. ¿Por qué? Porque hay estudios de genética donde trazan primos, parientes, y creo que no he hecho esta prueba, me encantaría hacerla. Te raspas la lengua, el cachete, y luego mandas esto, las pruebas. Me han contado que es sumamente interesante porque, bueno, pues tienes tal porcentaje de esta etnia y esta de otra etnia y de esta otra etnia. Y, incluso, ¿verdad? El primo sefaradí, semítico, de pronto tiene mucho más, tiene conexión con un africano árabe y de pronto el finlandés resulta que también tiene una conexión con Asia mongólica y tiene una conexión con Genghis Khan, ¿no? Como se le llama en mongol, Chingis Khan. Era un poquito molestón el invasor por esos chinguis. Bueno. Todo esto para entender que vamos evolucionando las células, o más específicamente que las células,
las mitocondrias, el código genético, vamos transformando nuestras células con base en la cultura. Aquí estoy hablando de cultura biológica, todavía no estoy entrando a la cultura humana enloquecida, ¿verdad? Estoy todavía hablando de una cultura de entorno, donde se va generando una transmutación, una transformación de colmillos, ojos, cabello, bueno, en fin. Darwin hizo estudios maravillosos respecto a el pico de una especie de aves en las Galápagos y en otros lugares sobre adaptaciones con base en la fruta, el terreno, la humedad, etcétera, que es interesante. Por supuesto, yo me inclino a pensar que todo se creó en 6 días, pero bueno, hay que estudiar eso. Digo, lo digo de nuevo, por supuesto. Y que la Tierra es plana, pero nuestro sistema límbico es un sistema activo, voraz, presente. Aquí puedo estar hablando incluso de mindfulness. Completamente presente, conectado a los cambios de cultura. ¿Por qué? Porque en un instante, literalmente, en un instante tú puedes cambiar la biología de tu cuerpo. En un instante. En un instante cambias la química sanguínea. En un instante puedes hacer cambios en la genética. El ejemplo que se da es, si en un momento dado alguien pone un arma, que nunca pasan de moda, en tu cabeza, te sojuzga, te lastima, te amenaza, te dispara, te secuestra, cambia tu química sanguínea en un instante. No digamos nada más cortisol, epinefrina, adrenalina. Inhibes completamente tus glóbulos blancos o células blancas. Inhibes todas las enzimas de digestión. Generas un congelamiento de todos los líquidos digestivos. Pero algo muy importante, cambias también la respuesta de tus células ante la cultura. En un instante puedes cambiar la química. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de que sometido suficiente tiempo a esta experiencia, cambia tu biología. Y lo vemos cotidianamente los humanos, lo vemos en términos de personas más expuestas al estrés, hay menos colágeno, se adelgazan los vasos y venas y arterias, la capacidad de procesar grasa, la ralentización del metabolismo, en fin, podríamos hablar horas sobre esto, pero este no es el punto, entrar con cosas muy técnicas. Lo que es relevante es entender de lo que estamos hablando. Este sistema límbico es lo que está genuinamente conectado al presente. Es lo que está conectado al presente porque tiene que tener una conexión al presente debido al hecho que uno tiene que saber si está pisando una espina y tener una reacción correspondiente a pisar esa espina, o comer algo descompuesto, o distinguir entre un depredador o alimento o lo que fuere. Y también guarda algo de manera importante en la memoria. Las áreas de la memoria se encuentran predominantemente en el sistema límbico, también en el córtex, también se encuentran en
También se encuentran en la corteza cerebral en general, no en el neocórtex, sino en la corteza detrás, la memoria a largo plazo, pero la de corto plazo sí se encuentra en el sistema límbico. Y en términos de conexiones, nosotros tenemos una cultura heredada de prueba y error, de muertos y sobrevivientes biológicos como homínidos, no nada más como humanos, la tía, mis abuelos, que es muy importante, pero también en términos biológicos. ¿Por qué? Porque nuestros dientes hablan de la historia de la evolución, por lo menos nuestras líneas evolutivas, pero incluso podríamos ir al principio de la vida, porque nuestras células hablan de todo ese proceso en términos de pertenencia. ¿Y qué creen? Que la pertenencia amorosa, afectiva, en términos del amor de una madre pájara, de una madre osa, de una madre mona, de una madre Pithecanthropus, de una madre Homo erectus. ¿Y por qué digo madre? ¿Por qué? Porque es el vientre, es en el caso de los mamíferos la lactancia, es el calor necesario, pero algo sumamente importante es la cultura amorosa en la que se encuentra. Y estoy hablando de biología. ¿Por qué? Porque es con base en que si la madre se encuentra en un lugar de abundancia alimenticia, en un lugar seguro, en un entorno favorable, que la cultura de sus células le está diciendo a ella misma y al embrión, venga, vamos por más. Usted va a sobrevivir. Y si no, simplemente la biología se detiene. Y ese es un punto sumamente importante para entender cómo afectamos o hemos sido o pudimos, perdón, ser afectados en el vientre materno, bajo un estrés constante o dicho de otra manera, bajo el rechazo o la aceptación de el embrión, bebé, como queramos llamarlo, feto, ¿verdad? La vida que está en el vientre es completamente conectada a su biología y la biología está conectada a las emociones, emociones de afecto como hemos tratado de argumentar. Así que hablar de un humano o hablar de la vida sin emociones es como hablar del fuego y no mencionar el calor, o del agua y no mencionar la humedad. Y es aquí donde hay un lenguaje mucho más importante en nuestro sistema límbico. ¿Por qué? Porque el sistema límbico está conectado a la biología, pero ¿qué creen? Que hace 80,000 años comenzamos con un proceso de representación muy complejo de nosotros mismos, donde comenzamos a vernos en el futuro, algo que ningún animal hace. Estoy hablando de prestidigitación, máquinas que ven el futuro, no. Estoy hablando de representarnos en el presente, representarnos en el pasado y representarnos en el futuro, que esto es lo que llamamos abstracción del pensamiento. Bueno, voy a hacer una pausa de 5 minutos para de allí tomar la crisis de la representación y el nacimiento de la cultura humana que va a empezar a competir con la cultura celular.
Pues voy a hacer una pausa. Muy bien. Sí, entonces se llama cultivo, pero voy a usar ese anglicismo, Diana, para seguirlo llamando cultura, porque es interesante ese juego de palabras, que con base en el entorno se desarrolle una reacción genética, biológica, desde donde estamos conectados a lo emocional. Y en términos biológicos, esto que mencionas, Fernando, muy brevemente respondido en términos de matar, eh, no es que sea bueno o malo en este contexto, estamos hablando de un proceso interrelacional biológico que en un proceso, llamémoslo evolutivo, lo que llamamos en los diplomados karma o chaita burdo es lo que equivale a cuerpo inmundo, que estaba yo pensando comenzar este seminario con una descripción de Dzogchen, ¿verdad? De cómo se genera la fractura sujeto-objeto, que eso luego te lleva a una existencia, pero luego se vuelve muy abstracto y es mejor verlo en el contexto de un diplomado. ¿Por qué? Porque si no perdemos justamente hablando de conexión, perdemos la practicidad, pero en estricto sentido, entonces en la prehistoria y ahora es exactamente igual, nos encontramos en una existencia condicionada al cuerpo, que es decir, el karma. Pero luego lo vamos a discutir, si te parece, con un poco de más detalle. Bien, así que, volviendo, tenemos este sistema límbico, que es un sistema evolutivo donde primero se desarrolló el tallo cerebral, como indica John Bargh, luego el sistema límbico, y sin reemplazar los anteriores, se desarrolló en el caso humano el neocórtex, y este neocórtex no es exclusivo del humano, pero la complejidad del neocórtex humano da lugar a neuronas multifuncionales, las cuales aumentaron la masa y la densidad del cerebro humano, y sin entrar en repetir lo que ya hemos mencionado en otros seminarios, lo relevante es que el nacimiento de la cultura humana, es decir, la imaginación del humano fuera de sí mismo, hablar de cosas ficticias, viajar en el tiempo, presuponer la realidad, es lo que crea básicamente una realidad, entre comillas, siempre y en minúsculas, separada de lo biológico. En otras palabras, en una butaca de asiento de cine, puedes estar viviendo emociones tales como amor, pasión, excitación, depende de la función y clasificación. Puedes vivir terror. ¿Por qué? Por el hecho que te estás representando ¿cómo se utiliza en otros contextos? Un alter ego. Alter viene del latín un otro yo. Entonces te imaginas que cuando vas caminando, en la película va caminando la señora en bata diciendo, ¿quién está ahí? ¿Eres tú, hijo? Y vas
va caminando en el pasillo oscuro y la música empieza tom, 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 y el muñeco ahí, digo, cosa ridícula, ¿no? El muñeco pecoso ahí con un cuchillo esperándola, ¿no? Todavía babeando el muñeco de trapo, ¿verdad? Ron, 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 ¿no? Y va caminando, y eres tú, y tú te imaginas ahí en bata, ¿no? Digo, si no, no, ¿cómo te espantarías? Entonces tú te imaginas en la bata y dices, no, porque te estás representando donde no estás. Ahora, tú dices, sí, claro, eso es lo ficticio del cine, por eso gana tantos millones al año en la industria. El asunto es que nos pasamos representándonos todo el tiempo. Nos pasamos creando otro yo. El otro yo es lo que decía Heidegger, la habilidad del ser humano de imaginarse en el tiempo. Por tanto, el tiempo en el presente para el humano es ficticio porque es una representación. En el pasado es ficticio porque simplemente es un recuerdo de esa representación y en el futuro ciertamente es una inexistencia. Pero es muy interesante porque el humano es el único animal que puede estar sufriendo por cosas que nunca van a ocurrir. ¿Suena familiar? Y es capaz de quitarse la vida por una suposición o por un escenario que nunca va a ocurrir. O es más, está feliz esperando cosas que tampoco van a ocurrir. Y ahí va feliz, ¿verdad? Se inscribe al gimnasio, ¿verdad? Y todavía pregunta al final, ¿y hay que venir también? Eh, el ser humano afecta su biología, es decir, su cultura celular, su entorno celular, por un mundo representado. Y lo interesante es que su sistema emocional, su sistema límbico, trata de adaptarse. El problema es que el sistema límbico en los animales es muy directo, straightforward. Actúa con base en cosas que existen, no en cosas que no existen. El problema es que el sistema límbico se encuentra enfermo, alterado, descompuesto, por el hecho de estar viviendo escenarios e imaginaciones de este ser representado en sí mismo. Ahora, ¿cuál es el gran problema de el Sein, como dice Heidegger? El Sein o el ser es un individuo que se siente uno y el mismo y que trata o genera la narrativa de continuidad con base en su imaginación. ¿Cuál es la narrativa de continuidad? La narrativa de continuidad se basa en la idea de origen, en la idea de telos, propósito. El primero se llama gonos, del griego origen. Luego el telos, que es propósito. Y luego ya aquello que se llama schatos en griego, que significa lo último, que le llaman escatos, pero bueno. En otras palabras, el imaginario de ese ser se percibe en un mundo con un propósito donde el presente, el pasado y el futuro tienen que tener una relación narrativa, simbólica, pero ahí no está el problema, eso lo estamos tratando de hacer todo el tiempo. El asunto es que
hemos educado más al sistema límbico los humanos en la cultura humana que la biología al sistema límbico, como en el caso de los animales. Este neocórtex, que es la adaptación humana para sobrevivir en un proceso evolutivo, porque es una especie bastante débil en el cerebro, en neocórtex particularmente, hemos creado una adaptación del sistema límbico que es víctima de la necesidad de ser, de la necesidad de existir. ¿Y qué significa todo esto? Lo que significa es que, en un ejemplo práctico, 40 años después, no sabes qué fregados te pasa, pero te sientes completamente dolida, lastimado, con ideaciones suicidas, bebiendo incansablemente para mitigar tu dolor, drogándote. Y aquí viene lo bueno. No sabes qué fregados te duele, pero te duele mucho. Un amigo norteamericano publicó que es la octava vez que roban su auto desde abril de este año los drogadictos sin casa en los Estados Unidos. El problema de drogadicción nada más en Estados Unidos, nada más de fentanilo, que es una droga química sumamente potente, con una capacidad alucinógena tan potente como 60 veces el LSD o ácido lisérgico, está matando a más personas que el 9/11 que ocurrió hace 18 años. Cada mes hay más muertos, no enfermos, muertos por fentanilo que el 9/11. Y no hay ningún presidente que esté gritando, espantado por las drogas, ni mande misiles, ni ejércitos. ¿Qué es ese nivel de adicción de muertos en vida? Es el dolor de nuestras conexiones perdidas. Y lo que he tratado de hacer hasta ahora es trazar un proceso necesario de conexión hasta nuestra biología, me atrevería a decir, desde que éramos peces. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya el sistema límbico se encuentra estructurado con base en la necesidad de pertenencia. Ahora, pero la gran diferencia entre un animal y un sapiens, aunque somos animales, es que existen dos culturas distintas. La cultura de adaptación celular, que esa la tenemos, no hay duda, pero es mucho más potente, mucho más radical la cultura de adaptación al entorno en el cual el humano está sometido. Dicho sea de paso, nos encontramos en una cultura tóxica. Y esta cultura tóxica es una en donde el dolor de la memoria, del sistema límbico, de lo no consciente, es abierta y claramente más potente que lo que tú le puedas enseñar a un niño. Llámese aquí el sistema educativo mundial.
que no nada más, como se argumenta, es una teoría, no me toca decir que es cierta o no, coincido, pero no indica que eso sea realidad, que en 20 años todo lo que estamos estudiando en universidades y escuelas va a ser irrelevante, obsoleto. Pero acá hay algo mucho más potente que la cuestión. Nadie tiene basura, mira. Hay algo mucho más potente que de qué vas a vivir en los próximos 20 años y es el nivel de relación que tenemos los humanos desde la escuela elemental hasta hoy en día, el nivel de dolor de los niños, de la ansiedad, de la desconexión de sus padres con ellos mismos y por ende la desconexión de los niños, la desconexión de las relaciones humanas, como dice Jung-Chul Han, la naturaleza pornográfica de las relaciones humanas, y no nada más en la industria del sexo, sino la pornografía, es lo que él quiere decir, en lo que él explica como la naturaleza furtiva, es decir, escondida, discreta, desde una pantalla lanzando insultos, poniendo like, poniendo cara de enojada o cara triste, la naturaleza furtiva de tu personalidad y el otro convirtiéndose básicamente en un alimentador de tu estructura de personalidad o el gran sujeto. El problema en este caso es que nuestro sistema límbico es algo que sin contemplación meditativa, que sin una habilidad, y voy a sonar un poco radical, sin la habilidad de desconectar momentáneamente el dolor de la representación y que esta representación no existe en el presente, sino que existe en la memoria también del sistema límbico. Es el momento en que podemos desconectar momentáneamente el lenguaje de la representación para básicamente entrar en un estado de presencia sin que te estés jugando la maldita vida diciendo soy suficiente o no soy suficiente. ¿Me gané el cielo o estoy condenado? ¿Soy un apóstata o un santo? ¿Soy un indeseable o un paria? ¿Merezco la vida o merezco destruirla? Entonces, es un tema que vamos a seguir explorando y vamos a seguir reflexionando en términos de la presencia, pero no nada más la presencia, sino que el sistema nervioso autónomo, resultado de o conectado a o parte de el tallo cerebral, nuestra conexión a la vida en el momento y la habilidad del sistema límbico y las muchas facetas del sistema límbico, como menciona Jill Bolte, el cerebro en serie que funciona en el hemisferio izquierdo y el cerebro paralelo que existe en el hemisferio derecho, en donde si podemos ser capaces acerca de la conexión al presente y crear un lenguaje amoroso que está en el cerebro en serie, en el hemisferio izquierdo,
un lenguaje que se conecta al presente, pero un lenguaje que a su vez, en ese mundo imaginado de las conexiones perdidas, podamos generar un lenguaje de construcción o representación del otro y de uno de una forma más amorosa. En el corte de caja de hoy, los humanos nos encontramos desconectados de nuestros cuerpos, desconectados de nuestras emociones, tratando de encontrarnos afuera de nosotros mismos y huyendo de nuestro dolor. ¿Por qué? Porque las conexiones que nos están matando son desconexiones de pertenencia generadas en la representación humana. ¿Y por qué es tan importante la cultura humana? Porque es lo que comenzamos a decir al comienzo de esta sesión. Es la cultura humana la que nos designa y da existencia y nos recibe no nada más en términos sociales, históricos, culturales, familiares, pero también nos puede llevar a este lenguaje inconsciente, dicho sea de paso, desconectado, al cual vamos a pertenecer. Traducción: nos puede doler nuestros triabuelos, no nada más los bisabuelos. Nos puede doler un abandono que ocurrió generacionalmente a una tía o un tío. Nos puede doler un homicidio o una muerte llamada así fuera de tiempo. Nos puede doler el sistema desde donde es muy interesante las decisiones que tomamos en el mundo representativo es tan solo un reflejo de esta búsqueda inconsciente por pertenecer. Recuerden también lo que comenzamos a hablar el día de hoy. Lo más relevante que busca un organismo vivo es sobrevivir. Pero este organismo vivo, conforme va evolucionando, busca pertenecer, porque es la única forma de mantener y preservar su especie, y la pertenencia es eminentemente emocional, y en estas emociones que eventualmente dieron lugar como una adaptación evolutiva en el caso humano a la representación, es decir, el pensamiento abstracto, nos encontramos en un proceso de profunda desconexión porque esa pertenencia a la que es necesaria para mantener a la especie, para mantener la vida, se encuentra profundamente cercenada en términos representativos debido a la memoria emocional que está conectada a nuestra pertenencia ficticia, pero que emocionalmente es la que nos rige. En otras palabras, para cerrar esta idea y hacer un ejercicio de meditación. En otras palabras, la mayor cantidad, o vamos a decir, nuestras decisiones de vida las tomamos con base en el sistema límbico inconsciente. Y esas decisiones, como decía Punset, me caso, no me caso, estudio esto o aquello, alquilo este departamento y no el otro, tienen que ver con una representación que aparentemente es el presente, pero en realidad es una representación de ti en el pasado, con base en la necesidad de pertenecer. Y aquí viene lo duro.
Preferimos pertenecer a sobrevivir. Preferimos pertenecer a ser sanos. Preferimos pertenecer y matarnos y suicidarnos y alcoholizarnos y abandonar cuando fuimos abandonados y abusar, no estoy diciendo que son leyes, pero son posibilidades, cuando fuimos abusados, o desarrollar cáncer porque no nos atrevimos a hablar el lugar que creímos merecer, o accidentarnos, o vivir una relación gris o violenta o de cualquier índole por pertenecer a que tenga que eso ser satisfactorio. Porque lo que buscamos en un proceso evolutivo primordialmente es estar conectados. Pero aquí viene la gran paradoja. Estar conectados a la muerte para sobrevivir. No suena lógico. Vuelvo a repetir. Estar conectados a la muerte para sobrevivir. No suena lógico. Lo voy a repetir. Estar conectados a la muerte para sobrevivir. Pero la pregunta es, ¿quién quiere sobrevivir? ¿Tú o el sistema? ¿Qué sistema? Es el sistema relacional. Por eso decía Hellinger, el único amor incondicional es el de los hijos a los padres. No de los padres a los hijos. De los hijos a los padres. ¿Por qué? Y no es a los padres, sino a los padres de los padres de los padres de los padres. ¿Por qué? Porque lo que busca sobrevivir es el sistema. De tal manera que puedes inconscientemente desarrollar una persona alcohólica, abandonada, suicida, homicida, codependiente o lo que fuere. ¿Para qué? Para que el sistema sobreviva. Eso es lo que llama Thomas Hubble el lago negro inconsciente debajo de la humanidad. Bueno, vamos a cerrar el día de hoy con lo teórico y vamos a hacer una práctica meditativa que la extraordinaria maestra Pema Chodron menciona respecto, y esto lo tocamos también en el seminario pasado, respecto a dar la bienvenida a situaciones dolorosas. Entonces, vamos a hacer una práctica general de atención, breve, y luego, ya que en esta inducción de concentración nos encontremos, vamos a evocar, a ver si no se mete el camión, como decimos en México, el materialista, ¿verdad? Vamos a evocar una situación incómoda, que duela. No tiene que ser hipotética, creo que ya tenemos suficiente edad para ver cosas que nos duelen, ¿verdad? Y si no tuviéramos esas cosas que nos duelen, les voy a recomendar luego alguna atención. Y lo importante aquí es
hazte consciente de ese dolor, hazte consciente de esa incomodidad que te pueden doler tus padres, te puede doler alguna parte de tu infancia o algún evento en tu vida. Y ya que estés observando ese dolor, lo despersonalizamos, es decir, simplemente lo respetamos, simplemente estamos allí observándolo. Eso es lo que se llama shadow work, trabajo con la sombra. Y la sombra no es algo malo, es simplemente algo a lo cual pertenecemos y que estamos haciendo consciente para que se vuelva posibilidad y no destino. Entonces vamos a, primero que nada, nos enfocamos en la respiración. Primero nos hacemos conscientes de todos los sonidos sin juzgarlos. Están allí y los observamos con presencia. Luego observamos la luz que entra en awareness de este momento, en el estar consciente de este momento, incluso con los ojos cerrados, los fosfenos o efectos visuales como luces o pequeños focos en los párpados. Observamos los olores, lo que percibe el olfato. El sabor de nuestra boca en este momento. Incluso podemos mover nuestra lengua, ver a qué sabe nuestra saliva, sin juzgar. Luego observamos las sensaciones, incluso de la boca, nuestras encías, cómo sentimos dientes, molares, desde las encías. ¿Cómo sentimos la lengua en este momento? ¿Cómo percibimos el peso de nuestra cabeza? La sensación de hombros y clavícula, de nuestro torso en general, piernas, rodillas, hasta llegar a los pies. Ya enfocados en presencia, evocamos un evento del pasado que nos duela o personas del pasado que aún, si están vivas o no, puedan dolernos. Recordamos, por ejemplo, alguna situación en la infancia. Puede ser con nuestros padres
Otra en términos relacionales con pares, esto es compañeros, que nos hayan podido doler o hacer sentir inseguros, que no nos hayamos sentido apreciados. Simplemente mirar nuestra personalidad, nuestras obsesiones, el buscar reconocimiento de otros o obsesionarnos con algo. Observamos nuestro dolor. Podemos incluso imaginarnos tristes o ver el dolor directamente en esos eventos. Y sin tratar de cambiar algo, recibimos ese dolor y le decimos, eso también soy yo. No me define, pero es parte de lo que necesito integrar para que no me colapse o desintegre. Tengo que respetar esa historia. Tengo que respetar esa experiencia o serie de experiencias para poder reconocer, para poder integrar, incluso para poder ver la ilusión del self. Porque entre más huya de ese dolor, huya de mi inseguridad, de mi frenesí, más me alejo de lo que quiero conseguir. Por lo tanto, genero amor bondadoso, compasión, me respeto, comprendo ese proceso, no lo trato de cambiar, me disculpo por pensar que eso me define, me disculpo por avergonzarme de mí, por huir, por abandonarme, por sabotearme. Me veo ahora con empatía, con comprensión, con amor. Veo mi desconexión como inteligente incluso, como una respuesta que tenía que hacer.
gracias a esa obsesión o a esa inhibición o incapacidad que puedo observarme porque no tenía otra herramienta. Miro a todos los que pudieron participar en esa desconexión, los que conozco y no conozco, y los respeto porque son parte de mi sistema de pertenencia. Es lo que me ha dado una vida biológica, una vida emocional y una vida como me represento. Incluso agradezco a todos esos monos y peces y aves y todas esas células que pertenecen a la vida, como yo pertenezco a la vida. Meditamos con la presencia amorosa, mirando todos los aspectos de la vida, de la muerte, de la conexión a la desconexión, del dolor a la felicidad, y miramos con respeto esa conexión inseparable a todo lo que está vivo, a todo lo que busca ser sentido, al dolor como síntoma de estar vivo y al amor como síntoma de estar vivo. Muy bien, vamos a concluir esta primera sesión del seminario Conexiones Perdidas. Nos vemos la próxima semana.